Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este taller virtual que lleva por nombre Plan de Fiscalización SAT 2026 y seguimiento en relación con la manifestación de valor electrónica. Es un gusto también dar la bienvenida a todos nuestros colaboradores y clientes y a su vez agradecerles el tiempo que hoy nos brindan. En esta ocasión nos honra contar con la participación del licenciado Amos Guillermo Aguilera González, socio director de Estrategia e Innovación, quien estará compartiendo con nosotros información de gran valor y relevancia. Antes de iniciar, es importante comentarles, les compartimos algunas recomendaciones. Les pedimos amablemente mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación para evitar interrupciones. Asimismo, durante el transcurso de la sesión podrán ir dejando sus preguntas en el chat. Al término de la exposición, destinaremos un espacio para preguntas y respuestas. Con mucho gusto las iremos atendiendo. Sin más por el momento, le cedemos la palabra al licenciado Aguilera. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta mañana de febrero. Y bueno, pues como tal y como bien lo dijo, el objetivo que vamos a tener hoy, o bueno, más bien el tema que vamos a compartir el día de hoy es un poquito, o más bien es informativo con respecto al famoso plan de fiscalización que ya algunos años por parte del gobierno federal, particularmente el SAT, nos ha estado compartiendo año con año. Y me gustaría en esta sesión, primeramente, el poder estudiarlo un poquito, compartirlo con ustedes, comentar el tema, revisar el punto de lo que estamos comentando. Y en segundo lugar, vamos también a comentar cómo vamos con el tema de la manifestación de valor electrónica, ¿verdad? Por ahí, afortunadamente, tuvimos una publicación el 8 de diciembre, que más adelante vamos a recordar, y donde, pues, por parte de la autoridad nos hace el movimiento de la fecha para entrar en vigor el 1 de abril del 2026. Sin embargo, al prácticamente todavía tener poquito más de un mes, pues sí es importante, creo que volver a evaluar cómo vamos con este tema de la implementación. Pareciera ser que definitivamente va a entrar en vigor. Vamos a comentar un poquito más a detalle conforme vayamos avanzando. Y me gustaría nada más recordarles también la dinámica de las sesiones. La sesión tiene como objetivo primeramente actualizarnos y dar seguimiento a la manifestación de valor. Al final vamos a terminar compartiendo de manera informativa para quienes estén interesados en conocer más del desarrollo de la base de datos de la manifestación de valor electrónica que por parte del equipo se ha desarrollado. Y vamos a terminar mostrando la herramienta como tal que nosotros hemos desarrollado para efectos de poder darla a conocer y en todo caso, si es de interés de alguno, poder programar una sesión de manera extraordinaria que nos permita podérsela mostrar, ¿verdad? Entonces, sí es importante esto para efectos de poder lograr el objetivo de manera integral y con ello poder actualizarnos, ¿sí? Les pedimos nada más antes de iniciar, me gustaría dar nuevamente instrucciones. Como ya lo saben, el chat está abierto, la sesión se está siendo grabada, la vamos a subir a nuestra página, a nuestro canal, perdón, de YouTube. Y de manera adicional para consulta, de manera adicional también lo que vamos a hacer es que les pedimos a todos que chequen sus micrófonos solo para efectos de mantener la calidad del evento, ya que al tener un micrófono abierto, ustedes saben que hasta los podemos ventanear. Entonces, sí es importante que se aseguren de tener los micrófonos cerrados. Al final de la sesión vamos a destinar un tiempo, quizá tengan dudas, preguntas. Sí me gustaría que las preguntas se enfocaran más en el tema de la implementación para efectos de poder ayudar en el sentido de cómo vamos y si hay que contestar o responder preguntas, pues con todo gusto, para eso es la sesión.
Las preguntas se pueden principalmente poner en el chat. Déjenlas conforme vayamos avanzando y al final de la sesión les vamos a ir contestando. O bien, si alguno de ustedes quiere activar su micrófono para hacer una pregunta, de igual manera, cuando vean en esta presentación que estamos en la sesión de preguntas y respuestas, lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces, pues sin mayor preámbulo, y les parece bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión. Y como bien les decía, aquí está el objetivo. El objetivo finalmente sí sigue siendo el tema de cumplimiento. Creo que todos los que estamos aquí, por lo menos tenemos una idea de la situación macroeconómica que está sucediendo en el país en cuestión de por parte de la autoridad su estrategia de fiscalización. Y no es para menos el poder estudiar un poquito el tema de qué fue lo que el propio SAT está publicando en en semanas pasadas. Bien, entonces, antes de iniciar, como ya es costumbre de mi parte, me gustaría compartirles una frase que al investigar y al prepararme para esta presentación, la verdad es que esta frase de Charles Darwin creo que queda también muy bien para esta sesión y dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Verdad? Y precisamente este tema no deja de ser una vez más un tema de desafíos y un tema de retos para efectos de enfrentar lo que estamos viviendo. Yo creo que el día de hoy ninguna organización y ningún sector productivo en el país está bajo una situación relajada, sino que todos estamos siendo confrontados a situaciones que exigen cambio, exige toma de decisiones y por lo tanto exige que reforcemos lo que estamos haciendo para efectos de poder lograr y adaptarnos a las circunstancias que se están presentando. Entonces, ahora sí, me gustaría volver a comenzar con el concepto de materialidad, que seguramente ustedes ya lo han escuchado, ¿qué es la materialidad? ¿Alguna vez eh, habían o habíamos escuchado este concepto de materialidad? Pero materialidad no es otra cosa que la parte tangible del seguimiento de algo, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien cuando nosotros como organizaciones explicamos una situación a alguien, obviamente una de las principales puntos para poder asegurar que se está comprendiendo es la evidencia, ¿verdad? Y la evidencia es parte de la materialidad. La evidencia es parte de entender que realmente lo que se está explicando está sucediendo o no. Entonces, este concepto de la materialidad definitivamente lo vuelvo a traer a esta presentación, derivado de que se convierte en un punto indispensable para efectos de poder entender por dónde va la estrategia de parte de la autoridad, ¿sí? Materialidad es puntualizar y evidenciar lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Nos han llegado muchas consultas durante el paso de los meses con respecto al tema de de la materialidad, ¿verdad? Incluso hoy en día tenemos requerimientos de IVAIEPS ajenos a una facultad de comprobación o tenemos dudas por parte de la autoridad en cuestión de cómo soportar la materialidad de lo que estamos explicando para defensa propia de la empresa. Entonces, este tipo de la materialidad ya lo estamos viviendo, no es algo nuevo en materia de comercio exterior, pero sí es importante que lo podamos entender. Si nosotros llevamos a cabo la operación de una manera, debemos de no solo pensar en cómo lo vamos a explicar, sino tenemos que prepararnos para poder entregar los documentos de la forma en cómo lo estamos llevando a cabo. Entonces, esa es parte de la materialidad, el soporte, la materialización de algo que estamos nosotros diciendo y sobre todo en la operación de las empresas es de la forma en cómo estamos llevando la operación. Ahora la autoridad está siendo clara y dice, yo necesito que me soportes mediante documentos que efectivamente estás llevando así tu operación de comercio exterior o fiscal. Entonces, sí es importante este tema de la materialidad y esto nos desafía, porque definitivamente no es lo mismo
una operación de comercio exterior a una N cantidad de operaciones de comercio exterior y se va haciendo más complejo cuando no solo es un proveedor, sino empiezan a ser 5, 15, 20, 30, 300, 500 proveedores los que participan en la operación de comercio exterior en un año. Entonces, se va haciendo complejo y definitivamente sí tenemos que voltear a ver este tema de cómo soportar lo que pretendemos o estamos haciendo dentro de la operación de comercio exterior. Y algo importante es que esto exige mucha comunicación, muchísima comunicación. También eso es parte de un desafío. Muchas veces trabajamos como departamentos de manera independiente y no volteamos a ver el impacto de lo que puede llegar a tener de otras áreas o bien que otras áreas por la afectación de una parte del esquema de operación, una afectación que pueda tener yo también como un cliente interno con respecto a este tema de las nuevas regulaciones. Entonces, sí es importante que comprendamos bien el tema de la materialidad y lo podamos implementar a corto plazo para efectos de reducir riesgos. Algo que yo comento aquí para ya pasar al primer módulo es lo siguiente. Todo este tema en materia de comercio exterior realmente es nuevo. Entonces, los problemas, yo prácticamente creo que el 1 de abril vamos a empezar a comenzar a operar sin mayor inconveniente, ¿verdad? Entonces, bajo este supuesto, lo que nosotros hacemos es, sí es importante prever el impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces por parte de las autoridades, este tipo de publicaciones estar siendo auditadas en los próximos años o en los próximos meses. Difícilmente vamos a encontrar quizá observaciones en el mes de abril o en el resto del año, pero sí esto se va a concentrar en un tema de facultades de comprobación que podemos heredar problemas muy graves si no atendemos el tema de manera oportuna. ¿Sí? Bien, como bien dijimos en el objetivo y en el temario de la sesión, el SAT publica el 26 de enero del 2026 en su página el plan de fiscalización correspondiente al 2026. Y como ya lo hemos estado comentando, el año pasado, en enero, tuvimos una sesión similar para estudiar un poquito el tema del 2025. En el 2024 sucedió algo similar y por lo menos, si no me equivoco, ya tenemos por lo menos 4 o 5 años en donde el mismo SAT nos da a conocer cuál es su plan de fiscalización. Y eso es importante nosotros como operadores del comercio exterior, el conocer bien para efectos todavía de reducir un riesgo, ¿verdad? Entonces, en este módulo 1 vamos a revisar esta parte, vamos a comentar un poquito del tema. Es meramente también de igual manera, es meramente informativo, pero bueno, ¿cuáles son los indicadores de riesgo? Y fíjense, me llama la atención porque este es un término importante, ¿verdad? De igual manera, antes de entrar en materia del plan de fiscalización, el 20 de octubre del 2025, el SAT publicó sus criterios de revisión. Entonces, es importante nada más que podamos revisar cuáles son esos indicadores de riesgo para el 2026 en base a criterios de auditoría que por parte de la autoridad nos están dando a conocer. ¿Sí? Se van a dar cuenta que con el estudio de esta lámina vamos a confirmar el impacto que pueda llegar a tener un tema. Por ejemplo, aquí les va un ejemplo muy sencillo. Dice, celebren operaciones con factureras o nomineras. Ustedes seguramente van a decir, yo trabajo o yo estoy en una empresa establecida. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros no hacemos esta práctica. Sí, si ustedes estudian mejor el tema de la nueva regla, de la regla 1414, donde los agentes aduanales ahora están obligados a partir del 1 de enero del 2026 en tener un expediente actualizado de sus clientes. Dentro de esos requisitos vienen que el importador, o sea, el cliente del agente aduanal, bajo protesta de decir verdad, señale que no tiene proveedores ni clientes en México por los cuales participen en esta actividad. Es decir,
no solo el alcance de la auditoría va para ti como importador o operador de comercio exterior, sino también va para la cadena de suministro que está participando en la manufactura de tu operación, en la compra y venta de las mercancías. Entonces, este tema va más allá, porque bajo un escrito, bajo protesta de decir verdad, el agente aduanal se puede soportar y el mismo agente aduanal le puede decir a la autoridad, yo aquí tengo el escrito donde mi cliente me está reconociendo que ellos no participan en estas actividades. Pero si cuentan con proveedores nacionales o clientes en México de los cuales sí se dedican a esto, ya estamos en un problema. Entonces, esto implica, fíjense, nada más del tema de operaciones factureras, simplemente nada más implica un estudio y un análisis por parte del equipo de compras y el equipo de ventas en el afán de asegurar que ninguno de sus proveedores de servicios, de mercancías indirectas, de mercancías directas, tengan que ver con esto o bien sus clientes. Y eso es importante porque en un análisis de riesgo pudiéramos definitivamente, nos enfocamos muchas veces en cotizaciones, alcance de los servicios y probablemente a lo mejor en infraestructura. Pero fuera de eso, ya dejamos de voltear a ver cuál es el cumplimiento de las obligaciones. Hemos visto con el pasar de los años que las empresas suelen pedir opiniones positivas, principalmente hablando. Pero ahora, al ya tener un checklist por parte de tu agente banal con la nueva regla 1414, y ahora eso nos exige también a nosotros el poder asegurar y no solo firmar un documento por firmarlo y cumplir con esa obligación que el agente aduanal te va a buscar. Entonces, fíjense, este es un ejemplo nada más de un punto que ustedes pudiéramos llegar a concluir de manera inmediata y decir, es que realmente eso no me aplica a mí, pero no del todo. Tenemos que revisarlo. ¿Cuáles son los otros indicadores de riesgos para el 2026? Según el SAT, dice, otra de las formas por las cuales yo voy a auditar es cuando presenten inconsistencias entre lo que importan, compran y venden, ¿sí? Es decir, eh, tiene que haber una congruencia tanto en la parte aduanal como en la parte fiscal y contable. Entonces, es importante este tema. ¿Qué tipo de inconsistencias? Ustedes lo conocen bien. No es un tema que vamos a analizar del todo hoy, pero realmente tenemos todo un marco regulatorio que nos indica desde un dato inexacto hasta infracciones y sanciones derivado de inconsistencias entre la información que se está presentando. Entonces, sí es importante que nosotros podamos evaluar e ir más allá y hacer un análisis para efectivamente confirmar que lo estamos haciendo. Otro punto que también va relacionado con comercio exterior va el tema de que importan productos con precios por debajo del mercado e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias. Este es un tema muy, muy frecuente e importante, ¿verdad? A nosotros lo hemos visto, es difícil y muchas veces llegaba a ser una práctica donde el agente aduanal determinaba una fracción arancelaria y resulta que tenías que cumplir con regulaciones no arancelarias y el IGI estaba muy alto. Entonces, hemos llegado a ver muchos comentarios por parte de clientes donde tratan de negociar con el agente aduanal en que la fracción arancelaria se modifique para que el impacto del impuesto a pagar no sea tan alto. O bien, también hemos visto otra práctica como antónimo que el agente aduanal, por ser muy conservador, determina fracciones arancelarias conservadoramente, con tasas muy altas y con el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Alguna vez, tuve una experiencia por parte de gobierno y la platico de una manera muy sencilla y muy rápida, no voy a entrar tan a detalle, pero prácticamente el funcionario dudaba del proyecto que nosotros habíamos presentado. Y nosotros lo que dijimos y defendimos fue, el proyecto conforme a la ley aplica para que le entregue su aprobación. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar el oficio de aprobación. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque muchas veces no todos conocemos de todo
y esto puede implicar agregar un poco de ignorancia en algún tema en específico, ¿sí? Eso es importante que nosotros, lo que yo les quiero decir es que cada uno de los que estamos aquí conectados, sí necesitamos ser expertos en lo que estamos haciendo, porque eso implica poder analizar lo que nos están determinando, por ejemplo, en una fracción arancelaria el agente aduanal. Yo he visto análisis de fracciones arancelarias donde el agente aduanal, y no quiero tampoco caer en un juicio, pero sí veo que todas las fracciones de un proyecto de 500 materiales, todos pagaban tasas del 25 y 35%. Y yo le decía, a ver, es que no me hace sentido, no traes nada exento. Entiendo, yo no soy el experto en los materiales, voy a buscar un ingeniero que sea el que nos ayude para confirmar tus criterios de interpretación para la determinación de la fracción arancelaria. De esos 500 materiales que traían tasas del 25 y del 35%, se redujo a más de la mitad que estaban exentas por falta de conocimiento del clasificador en cuestión de las características técnicas de las mercancías. Entonces, son ejemplos que sí entiendo que es un indicador de riesgo, pero eso tampoco implica que vamos a determinar las tasas más altas para efectos de poder protegernos y blindarnos ante cualquier riesgo. Sí es importante conocer lo que estamos operando, sí es importante tener iniciativa y ser proactivos en cuestión de, no, algo no me hace sentido, necesito revisar más a detalle y por ende necesito defender un poco más también la situación de la empresa. Ustedes lo saben muy bien, las cosas no están, no estamos en una temporada de vacas gordas como para poder derrochar. Incluso yo soy de la idea que ni en las vacas, en la temporada de vacas gordas podemos derrochar, pero sí es importante que nosotros podamos analizar bien nuestro operación, ser dueños de nuestra operación y poder proponer si hay algo que no nos está haciendo sentido, el poder defenderlo, ¿verdad? Adicionalmente vienen otros temas de Pinche indicador. sándwich, no te pudo salir. Adicionalmente Chingado. hay otros indicadores de riesgos que es importante Llévatelo. que Quiero podamos sándwich. revisar y vienen temas como, por ejemplo, lo voy a comentar de manera rápida, presentan pérdidas fiscales recurrentes, simulan o abusan de deducciones, obtienen ingresos que no son declarados, abusan de estímulos fiscales y finalmente vienen otras tres actividades que dicen realizan operaciones con paraísos fiscales, solicitan devoluciones que no son procedentes y se pagan menos impuestos en tasas efectivas comparados con el tipo de sector que se está llevando a cabo. Que este tema ya va un poco más en materia fiscal. Yo quise aquí nada más resaltar principalmente las que nos vinculan en temas relacionados con comercio exterior y que sí es importante, perdón, ir más allá de lo que estamos viendo. Si ustedes se fijan, con esta lámina tan sencilla, nos acabamos de llevar casi media hora en la cual podamos dar a conocer a dónde los quiero llevar, que es ir más allá de lo que necesitamos nada más en una simple lectura y ver qué otro impacto pudiéramos llegar a tener bajo estos criterios de auditoría que la misma autoridad nos está haciendo conocer, ¿sí? Pasando al esquema de fiscalización, esto es parte de la presentación que el mismo SAT publicó, ¿sí? Y ellos, si ustedes se fijan, en este mismo esquema de fiscalización, sí habla de en base a los criterios específicos de auditoría, que son los criterios que estábamos comentando en el punto anterior, ¿verdad? Van de la mano con lo que estábamos comentando en la lámina anterior y que finalmente sí es importante que podamos reforzar. Quise pegar la lámina como tal de ese plan de fiscalización para efectos de mantener la integridad del tipo de información que se está publicando, ¿verdad? En este caso, dentro de la publicación del 20 de octubre del 2025 contra la publicación del 26 de enero del 2026, los criterios de auditoría se mantienen y por ende sí es importante lo que estábamos comentando, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de ese mismo esquema de fiscalización, existen aquí los procedimientos como tal y dentro del mismo concepto, ellos nos dicen
cuáles son los indicadores o puntos por los cuales, en base a su análisis de riesgo, están aplicando, ¿verdad? Algo importante que les quiero comentar es que este plan de fiscalización se presentó de manera un poco más genérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el año pasado, el año antepasado y el 2024 tendía a ser un poco más específica. Ahorita se publica un poco más de manera genérica, sin entrar en detalle, pero al ser genérico, pues obviamente nos da mucho tema de qué hablar. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos de fiscalización o bien cuáles son esos criterios por los cuales ellos consideran que se van a enfocar más? El primero de ellos estamos hablando de descuentos, cuando se apliquen descuentos, cuando existe el criterio de depósitos no identificados. Aquí aparece el tema de materialidad, que es algo que comentábamos al inicio de la presentación, que a estas alturas creo que ya debemos de entender perfectamente lo que se entiende por esa materialidad. Y ejemplos en cuestión de materialidad, por ejemplo, en un requerimiento de una empresa que importó, que cuenta con un programa IMEX, en un requerimiento por parte de la autoridad en facultades de comprobación, una materialidad pudiera ser el caso de acredita la con documentación que las mercancías retornaron derivado de la importación temporal. Entonces, se los comento a manera de ejemplo porque hemos tenido y recibido requerimientos así. Te hacen, el requerimiento inicia con un señalamiento de, vamos a poner un ejemplo, 100 operaciones de comercio exterior de importación, IN. De esas 100 operaciones de importación temporal, aparte de presentar tus reportes de entradas, tus reportes de salidas, tus descargos, tus saldos de mercancías, aparte de presentar documentación como pedimentos, facturas, cartas 318, y acreditar contar con un sistema de control de inventarios, estamos recibiendo requerimientos donde la autoridad agrega un inciso que te dice, además de lo señalado en los puntos anteriores, acredita la materialidad del retorno de las mercancías, ya sea con operaciones virtuales, ya sea de retornos al extranjero o de nacionalización de mercancías. Entonces, el requerimiento está muy general, el inciso del requerimiento está muy genérico. Lo que yo quiero resaltar aquí es cómo acreditarías la materialidad del retorno de las mercancías ajeno a un reporte de descargos, reportes de salidas, pedimentos de exportación con sus facturas. ¿Qué más tendrías tú que acreditar para efectos de poder contestar ese inciso del requerimiento? Eso es materialidad, ¿sí? Dice mercadotecnia, dentro de criterios va a ser importaciones, regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior, ¿sí? Es decir, de estos 9 puntos, prácticamente en materia de comercio exterior, nos aplican entre 6 y 7 puntos. Sí, a pesar de que es genérica la publicación del esquema de fiscalización, sí está global y eso implica un mayor análisis por el tema de lo que estamos comentando, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, certificaciones. Es claro que el tema de certificaciones, pues pudiéramos hablar desde una revisión en origen, desde un esquema de integral de certificación a través de un OEA o a través de una certificación propia de IVA, etcétera, ¿no? Autorizaciones en comercio exterior, pudiéramos hablar de un programa PROSEC, de un programa IMEX, etcétera. Entonces, todo esto surge derivado de estos puntos de aplicación y criterios para efectos del programa de fiscalización. Antes de pasar a la siguiente lámina, a mí me gustaría nada más comentar un poquito del tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Acuérdense que con la nueva ley aduanera, el no cumplimiento, el adecuado no cumplimiento de una norma oficial mexicana conocidas como NOM, en caso de que a la mercancía le toque en semáforo fiscal el reconocimiento aduanero, es una causal de embargo precautorio. Entonces, sí es importante
que reconfiguremos y analicemos la forma en cómo veníamos trabajando versus la nueva forma en cómo vamos a trabajar. ¿Por qué? He sabido de muchas empresas que exceptuaban las normas, en este caso, porque no querían tener un certificado NOM que les implicara que medio mes, un mes, o realizar y enviar muestras al laboratorio para efectos de obtener su certificación. Entonces, sí es importante analizarlo bien, sobre todo también normas de información comercial muy conocidas por todos, como la NOM 024-050, que incluso es por default en nosotros es exentar o exceptuar por medio de carta, pero sí es importante que el operador del comercio exterior o de tráfico conozca cuál es el destino de las mercancías, si las mercancías van a ser comercializadas en su mismo estado, qué se les va a hacer, qué no le van a hacer, para qué la estás importando. Son preguntas de análisis que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? El cumplimiento de las regulaciones no arancelarias no solo es la NOM, sino también va más allá a permisos y permisos de importación, o bien otro tipo de permisos que tenemos que revisar bien también la cotación que está marcada en la fracción arancelaria para ver si le cumple o no. Yo soy de la idea de regresar con preguntas y para conocer un poco más la operación y poder, en base a eso, tomar una decisión si vamos a cumplir con la regulación o no la vamos a cumplir, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, nosotros en lo personal estamos tratando de eh, fomentar un tema donde necesitamos más información para poder confirmar que la operación de comercio exterior se está llevando de manera adecuada. ¿Sí? ¿Qué más? Prácticamente me parece esta lámina importante también el tema de la fiscalización inteligente, ¿sí? La fiscalización inteligente no lo dice aquí, pero a mí me suena más como una especie de una estrategia de fiscalización apoyada en inteligencia artificial y tecnologías de la información para poder hacer hacer del proceso más eficiente enfocado en la fiscalización o enfocado más bien en la evasión y el contrabando. Acuérdense que con la reforma a la ley aduanera y la publicación de las reglas del 2026, definitivamente ya es más congruente la ley en el tema de qué se entiende por una evasión y qué se entiende por un contrabando, ¿verdad? Obviamente son términos que regresaría con lo que inicié en esta plática, es la parte de que difícilmente yo trabajo en una organización que no evade al fisco. Yo no trabajo en una organización que participe en el crimen organizado. Simplemente me queda claro que no lo haces, pero el tema de evasión y contrabando va más allá de ese paradigma que pudiéramos llegar a regionalizar, sino que va más allá de este tema, en donde pudiéramos estar haciendo cosas buenas, dicen por ahí, que parecen malas, ¿verdad? Entonces, sí es importante este tema que podamos conocer. Por ahí, dentro de los mismos criterios de auditoría, la autoridad llegó a señalar que van a homologar sus criterios de revisión entre la autoridad federal, incluso con gobiernos de los estados, cuando se audite en materia de comercio exterior. Yo personalmente, a través de los años que hemos visto todo este tipo de facultades de comprobación, está bien, sí, definitivamente es un desafío fuerte, como cuando llegamos a tener el tema de aduanas, donde hoy en día todavía podemos tener criterios diferentes en una aduana contra otra por parte de ANAM, pero bueno, finalmente no deja de ser un reto, así como nosotros tenemos desafíos y retos, pues seguramente la autoridad también lo tiene, ¿verdad? Entonces, sí es importante este tema, sí es importante que se tenga el conocimiento de la estrategia y es importante también que se tome sobre todo acción en qué se va a hacer para efectos de poderse proteger y blindar. Difícilmente eh, una auditoría derivado de los nuevos cambios te va a llegar en este mismo año. Ojo, derivado de los nuevos cambios. Pero sí son auditorías que conforme al Código Fiscal, pues la autoridad tiene hasta 5 años para poderte auditar. Entonces,
sería importante, no nos gustaría recibir revisiones en el 2027, 2028, 2029, que tenga un impacto fuerte o 2030 derivado de estas publicaciones, ¿verdad? Sí es importante como recomendación el poder tener sesiones internas con los equipos, dar seguimiento, sobre todo, creo que esa es la clave. Y sobre todo algo que me llama la atención y que ahorita vamos a comentar en manifestación de valor, es que ahora el reto nos manda a que tenemos que incluso llegar a concientizar a nuestros proveedores en el extranjero para alinear una nueva legislación en México. Con esto voy a captar su atención. De todos los clientes que nosotros tenemos, solo uno ya está listo para la manifestación de valor. ¿Sí? Solo uno. Y tiene proveedores de Asia, tiene proveedores donde nos está diciendo, aquí está mi compromiso con el cumplimiento. No es una operación sencilla, les confieso, es una operación que se manejan aproximadamente 1,200 contenedores al mes, al año, perdón. Entonces, eso implica volumen, eso implica una cantidad de diversidad de proveedores. Entonces, necesitamos dar seguimiento al tema porque la autoridad ya trae una estrategia que es la que estamos estudiando o estamos analizando un poco, y eso implica que pues ellos no te van a entender el tema de que es que mi proveedor no me contestó, es que mi proveedor no quiso firmar, es que no sabía o es que yo no tengo esa documentación, la tiene otra área. Creo que son comentarios o puntos que no van a ser suficientes en su momento para poder salir adelante con esto, ¿sí? Y esta estadística, personalmente, es algo que yo comparto. Obviamente no voy a decir nombres, pero sí es importante que podamos ver cómo está la estadística. Platicando con otros, con clientes y todo esto, estamos trabajando en el tema de la implementación, pero realmente estamos prácticamente un mes, poquito menos de un mes y medio, para efectos de poder dar inicio con este tema, ¿sí? Hasta aquí estaríamos terminando el tema. Como bien les comenté, el módulo uno es un poquito más de manera eh, platicada, de manera informativa, pero ahí viene el buen tema, el módulo 2, ¿sí? La- y si se fijan, el módulo del tema, nosotros le quisimos, está muy largo el tema, pero le quisimos poner todavía el tema seguimiento de implementación. Y esa es la pregunta reflexiva que a mí me gustaría eh, señalar ahorita y preguntarles a ustedes. Obviamente no me vayan a contestar, pero el tema es cómo vamos, cuál es el estatus al día de hoy de la implementación de la manifestación de valor electrónica, ¿sí? ¿Cómo vamos en seguimiento? Porque creo que son dos cosas. ¿Y cuál es el estatus de la implementación en relación con la manifestación de valor electrónica? Vayan juntando sus preguntas, para eso es el foro, para extenderlas. No hay pregunta mala, todas son importantes. Todas las empresas tienen situaciones especiales, desde las maquiladoras, que pudiéramos decir que pudiera ser más sencillo la implementación de la manifestación de valor, pero luego también ellos se salen de esquemas de operación el tradicional a otros esquemas y se convierten a veces en un esquema híbrido donde en algunos casos son maquila y en algunos casos no. Entonces, sí es importante ese tema. Nos han llegado muchas preguntas de agentes aduanales donde nos preguntan, oye, con la nueva reforma, ¿puedo ocupar yo una comercializadora? Definitivamente sí, todo es posible. Nada más el tema es que ahora tenemos que soportarlo muy bien. Tenemos preguntas o consultas donde tenemos pagos a los proveedores antes incluso de que las mercancías lleguen a México, a la aduana de entrada. Tenemos casos donde hay créditos de hasta 365 días porque se trata de compraventa de empresas hermanas. Tenemos casos de empresas donde todo es a consignación, no se diga las empresas comercializadoras o las IMEX de servicios, etcétera. Todo ese tipo de información es importante. ¿Cuál es el reto principal de esto? El reto de esto es alinear a un esquema documental la implementación de tu operación que hoy sucede.
Es decir, si hoy tienes 50 proveedores en el extranjero, todos son activos y a cada uno le compras una materia prima diferente, técnicamente hablando, tendrías que estar formando un contrato con ellos. Entiendo lo que implica un contrato. Estamos teniendo muchas consultas, sobre todo de empresas grandes, en el sentido de que se les dé la oportunidad de que no se presenten los contratos, sino que se haga o se aclare el tema con órdenes de compra. Entonces, aquí es algo importante porque pues obviamente no somos nosotros, sino es también la forma en cómo la autoridad lo está comentando y en este sentido, con esto estaríamos arrancando. Este fue el boletín que se publicó el 8 de diciembre, el comunicado 65 del 2025 con fecha del 8 de diciembre, que por cierto, pues ya salió en la noche. Y todos estábamos nada más viendo el celular, redes sociales y la página del SAT para ver a ver si había alguna especie de prórroga, ¿verdad? Yo ese día cerré la oficina a las 8 de la noche y dije, pues estamos listos para el día de mañana comenzar, ¿verdad? Es- Estamos listos para transmitir, pero no estábamos listos en cuestión de la parte documental. Entonces, afortunadamente salió este comunicado donde se hace la modificación y por parte del administrador general de Comercio Exterior, pues nos hace el consentimiento y el apoyo de que se extiende esto hasta el 31 de marzo del 2026, ¿verdad? Entonces, entrando en vigor el 1 de abril del 2026. Entonces, eso pues nos dio un relajamiento, nos permitió celebrar las fiestas muy bien, porque esto fue el 8 de diciembre, pero ya estamos a 19 de febrero y todavía tenemos un reto muy grande en cuestión de esta implementación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Les comento, BUSEM ya está habilitado y ya ha estado habilitado para efectos de poder hacer el timbrado de manifestaciones de valor electrónico. Nosotros hemos estado trabajando principalmente con el equipo de IT para dar seguimiento con la infraestructura que BUSEM ha tenido para poder hacer la transmisión y las pruebas en relación con la manifestación de valor electrónica. Sí hay observaciones, sí hay comentarios como, por ejemplo, ayer justamente tuvimos muchos temas con BUSEM, estaba tardando mucho timbrar una manifestación de valor electrónica. Todavía no es constante el buen uso o el correcto uso de BUSEM, se está cayendo constantemente. Eso me genera un poco de preocupación porque al momento de querer timbrarla, no te permite regresar la firma del timbrado de la manifestación de valor. Entonces, muchas veces es el sistema, no tanto de nosotros, sino el sistema de gobierno. ¿Sí? Sin embargo, algo que les quiero decir es que desde el 9 de diciembre ustedes pueden hacer pruebas y ahorita lo que estamos haciendo es con miras estar listos para el 1 de abril del 2026. Entonces, no aplica ninguna multa, se eliminó ese castigo de modificaciones de lo que venían acostumbrado, que ahorita lo vamos a comentar de manera rápida, pero sí se eliminó ese castigo que se señalaba en su momento, donde transmitir de manera incorrecta una manifestación de valor electrónica eras infraccionado a través de una multa. Entonces, ahorita lo puedes seguir haciendo y la misma autoridad comentó que se podía estar trabajando en ese esquema sin necesidad de incurrir en alguna penalización o una sanción, ¿verdad? Entonces, que es algo que aquí está comentado dentro de la misma boletín. Y bueno, pues nada más, se menciona también el tema de ir haciendo las pruebas y aprovechar la plataforma para efectos de poder prepararse para este tema. Acuérdense que la manifestación de valor electrónica principalmente tiene dos desafíos. El primero una cosa es la transmisión de la información dentro de BUSEM y la segunda es los documentos que tú vas a adjuntar como soporte al valor en aduana de las mercancías. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, hoy en día nosotros ya tenemos los clientes,
los contratos. Hoy en día ya tenemos toda la infraestructura lista para poder compartirlas a cada uno de ustedes y que ustedes puedan trabajar en la implementación de la manifestación de valor electrónica. ¿Sí? Cuidado, nos han llegado contratos de ChatGPT, nos han llegado contratos generados por la inteligencia artificial que obviamente en términos de la inteligencia artificial consideran que son suficientes, pero ni siquiera están revisados los contratos. Hay que tener mucho cuidado con los alcances de los contratos y que por lo menos reúnan los requisitos mínimos para efectos de poder validar que se trata de un contrato y que en algún momento podamos desvirtuar el tema. Sí, a mí me gustaría en este módulo platicar nada más, acuérdense de estos grábenselos de memoria, estos son los tres fundamentos legales de la manifestación de valor, principalmente. El artículo 59, fracción tercera de la ley aduanera, el artículo 81 del reglamento a la ley aduanera y la regla 151 de las reglas generales de comercio exterior para el 2026. Estos son los tres fundamentos legales más destacables de este tema y aquí me gustaría a mí pasarme al artículo 81. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a comentar algo importante. Cuando se publicaron las reglas de comercio exterior, principalmente tenemos dos reglas nuevas que ha revolucionado mucho el tema de comercio exterior en un principio y que en mi opinión está generando confusión, ¿sí? Hace en estos días, si no me acuerdo fue ayer o antier, recibimos un correo, donde el agente aduanal está pidiendo el SUA y el comprobante de pago de el personal contratado por parte del importador, o sea, del cliente del agente aduanal. Nosotros nos llamó la atención el requerimiento del agente aduanal, porque pues, lo primero que le dijimos fue, ¿cuál es el fundamento legal por el cual estás haciendo este requerimiento? No nos ha contestado, bueno, al menos antes de iniciar el curso, no vi que nos haya contestado el agente aduanal la consulta, pero a mí me llamó la atención ese tema por lo siguiente. Acuérdense que la regla 1414 es una regla que se creó para el agente aduanal tenga un expediente actualizado con sus clientes. Nada más. Incluso al día de hoy, sé de agentes aduanales que no han hecho los requerimientos de manera oficial a sus clientes con respecto a esa obligación. Esa obligación es 100% del agente aduanal, no es del importador. El agente aduanal te tiene que pedir documentación actualizada y es una obligación del agente aduanal mantener un expediente actualizado del perfil de sus clientes. Eso es importante. Sí, por si ustedes reciben un requerimiento o ya lo recibieron de la 1414, así se llama la regla, está bien y es suficiente. Ahora, se crea la regla 3142, que es la regla que habla, aquí la tengo un poquito más adelante, porque es esta. Esta regla tiene por nombre documentos o registros que acrediten la operación de comercio exterior, ¿sí? Esta es una regla aquí a todos y esto es importante. Si ustedes me siguen, aquí dice, para efectos del artículo 59, fracción quinta, cuando yo les dije y les compartí el fundamento legal de la manifestación de valor electrónica, ¿qué artículo de la ley aduanera les dije? Les dije el artículo 59, pero es la fracción tercera, no es la fracción quinta. ¿Por qué lo comento? Porque yo estoy viendo, o estamos viendo nosotros, que hay una confusión con qué documentos, incluso hemos participado en conferencias con agentes aduanales para confirmar cuáles entonces van a ser los documentos que les tiene que pedir el agente aduanal a ustedes, pero aparte ajeno al tema de la manifestación de valor. Esto es importante que estoy comentando, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. La regla 1414 es una obligación del agente aduanal en donde el agente aduanal les tiene que pedir a sus clientes la actualización de información para tener un registro actualizado del perfil de sus clientes. Pero esa es una responsabilidad del agente aduanal. Si el agente aduanal no lo ha hecho, es un tema del agente aduanal. ¿Sí?
Ustedes, agentes aduanales que nos acompañan hoy, tienen que pedir esto para efectos de cumplir con esa obligación. Oye, ¿cada cuándo lo voy a hacer? Ustedes definen, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, etcétera. ¿Sí? La regla 3142 surge del artículo 59, que si ustedes se fijan en el artículo 59, es, aquí estoy, en esta lámina, dice, inicia diciendo lo siguiente: quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán, como una obligación, cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por la ley aduanera, las siguientes. Es decir, que para la regla 3142 es una obligación del agente aduanal, ¿sí? Todo el checklist de documentos que vienen citados en esta regla: contratos, contratos con los proveedores de servicios como forwarders, contratos con los proveedores, contrato para acreditar el legal uso y goce del inmueble donde operas, de la maquinaria y equipo, este listado de los trabajadores, etcétera, etcétera, fichas técnicas Oye, y mírate tu pluma y aquí está mi toda pluma. esta información, ¿sí? Ahora, ¿por qué comento esto? Porque nos vamos a regresar al tema por el cual estamos viendo ahorita. Ahorita vamos a ver manifestación de valor electrónica. La manifestación de valor electrónica está regulada en el artículo 59 de la ley aduanera, en la fracción tercera, no en la quinta, que cita la regla 3142. Entonces, espero que con esta explicación podamos haber comprendido un poco mejor la parte de a quién le toca qué, ¿sí? Ahora, algo importante que yo les comento. Nosotros como despacho, como firma, sí estamos recomendando que sea el importador, o sea, el dueño de las mercancías o la empresa maquila, la que genere la transmisión de la manifestación de valor electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Con la reforma a la ley aduanera, en primer lugar, es una obligación, aquí lo estoy viendo, se los estoy citando en la lámina del 59 fracción tercera. La ley te dice, es una obligación para el importador. Le vas a dar una copia a tu agente aduanal, pero es una obligación para ti. Dos, yo veo con la reforma a la ley aduanera y la publicación de las reglas, yo veo al agente aduanal muy estresado por querer hacer las cosas mejor. Y no está mal, está bien. Pero esto está generando muchos problemas en la comunicación, está generando saturación, está generando, no sé si llamarle burocracia a la documentación o al procedimiento del despacho aduanero. Es decir, hay agentes aduanales que ahorita te están haciendo o te van a hacer la manifestación de valor con con la nueva esquema legal el concepto electrónico. Está bien, pero sí es importante que por lo menos tú le des una revisada y asegures de que se esté transmitiendo de manera correcta. Eso implica que tenemos que dominar el formato de llenado de la nueva manifestación de valor electrónica, ¿sí? Y conocer como operadores de comercio exterior si ya las mercancías se pagaron, si no se pagaron, el término del crédito y qué documentación adicional se va a estar entregando, ¿sí? Eh, Eso es importante para que ustedes lo contemplen. Yo espero que con esta explicación de 1414, 3142 y manifestación de valor electrónica, quede claro los alcances de cada una, porque sí puede haber una confusión por la forma en cómo se publicó todo, y eso está generando que incluso requerimientos de información a los clientes donde está generando obviamente una sobrecarga. Tengo casos de agentes aduanales que les dicen, a partir de hoy voy a necesitar esta documentación por operación. Si no me la compartes, no voy a despachar las mercancías. También tengo casos donde agentes aduanales están cerrando las puertas a los clientes cuando el cliente no quiere colaborar en la entrega de la documentación. ¿Sí? Aunque sean empresas estables, están decidiendo ser más conservadores y quitar el riesgo. ¿Sí? Bueno, artículo 81 del reglamento a la ley aduanera, y este es el punto medular de este tema. ¿Sí? La pregunta que surge es, a ver, ¿cuáles son los documentos que vamos a presentar para efectos de la manifestación de valor?
porque yo me sigo confundiendo con la regla 3142. Por eso quise hablar de este tema del seguimiento e implementación de la manifestación de valor, porque dentro del seguimiento que hemos estado dando está generando confusión los otros contratos que se hablaron contra lo que viene en el artículo 81. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el artículo 81 del reglamento, tal cual se denomina, documentos que el importador debe de proveer o proporcionar anexo a la manifestación de valor. Entonces, los documentos son factura comercial, ¿sí? La factura comercial, si tú, este, la única, la única factura pro forma que es válida utilizar para efectos del despacho de importación, estoy hablando del despacho aduanero de importación, es cuando tú no vas a comprar las mercancías. Cuando tú vas a declarar un valor de transacción, es decir, cuando tú le estás pagando el precio de las mercancías declarado en la factura a tu proveedor en el extranjero, independientemente del término de plazo, esa es la misma factura que tú tienes que declarar, adjuntar, y es la misma factura que el equipo de finanzas y contabilidad es la que va a registrar y por la cual le va a abonar a su proveedor el precio de las mercancías. ¿Sí? Aquí tengan mucho cuidado. Este tema yo lo comenté en la sesión pasada o en el tema que vimos manifestación de valor. Hay muchos casos de clientes donde estamos encontrando que el cliente no le está pagando el precio de la mercancía al proveedor, sino que lo consolida en un grupo de facturas y manda un lote de pago que incluye más de una factura. Acuérdense del concepto de la materialidad. Aquí ya tenemos que voltear a ver, entiendo que así lo haces y que así lo venías haciendo, pero en una auditoría lo que tenemos que soportar es que el SAT lo entienda para efectos de poder cerrar ese punto y que no vaya a existir una observación, porque estamos consolidando el lote de facturas en un solo pago que integran 100 facturas. Es un ejemplo. Entonces, ese es un tema importante. El segundo documento que necesitamos subir es el conocimiento de embarque, la lista de empaque, la guía aérea o los documentos de transporte, según sea el tipo de tráfico o del tipo de transporte que estamos utilizando, ¿sí? Este documento yo considero que es el documento más sencillo de todos porque es el que trae siempre una operación de importación. Pero sí es importante que ustedes vean cuál va a ser el documento que vas a adjuntar. A mí me gustaría hacerles una pregunta. Yo puse lista de empaque. ¿En qué casos aplica la lista de empaque? ¿En qué casos aplica el BL? ¿O en qué casos aplica la guía aérea? ¿Verdad? Tres, el que compruebe el origen cuando corresponda y la procedencia de las mercancías. ¿Sí? Esto es importante para efectos incluso de una aplicación de la preferencia arancelaria, para efectos de un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque aquí está hablando de dos cosas. A diferencia del número dos, ahí está hablando de el que aplique, porque te dice, oh, aquí te dice el origen y la procedencia. Entonces, ¿cómo vas a acreditar y a soportar esos dos? Cuando tú tienes una aplicación de preferencia arancelaria, por ejemplo, al amparo de un TELECUEM, un Tratado de Libre Comercio entre México con la Unión Europea, pues obviamente tienes el certificado de origen y tienes la leyenda de exportador autorizado. Entonces, sí es importante que en el pedimento, esto nos va a obligar a que realmente estemos declarando en el pedimento correctamente la procedencia con el origen, que acuérdense que son dos cosas diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué documento vas a juntar para efectos de cubrir este punto? ¿Sí? La garantía para efectos o de lo que señala el artículo 36 de la ley aduanera, esto son mercancías cuando se está importando en precios estimados o precios inferiores a lo marcado por ley, que esto solo aplica y que también este tema es un tema de embargo precautorio. ¿Sí? Fracción quinta, el que conste el pago de las mercancías tales como transferencias electrónicas o cartas de crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Oye,
yo ya firmé el contrato con mi proveedor. Me dice que una vez que las mercancías arriben a la aduana de entrada en Manzanillo, en México, yo tengo un término de 45 días naturales para pagar. ¿Tengo que adjuntar el pago? Pues no, no. La autoridad en ningún momento va a modificar tu estructura operacional. Simplemente es, si tú tienes un término negociado de 45 días naturales, ¿con qué documento lo vas a soportar? ¿Con el contrato? ¿Con una orden de compra? ¿O con qué documentación? ¿Verdad? Aquí está hablando de comprobantes de pago. Lo que yo quiero decir es, si tú ya tienes un crédito y al momento en que timbres la manifestación de valor no vas a tener el comprobante de pago, no lo adjuntes, no lo vas a tener. Y se los comento porque también ya lo estamos viviendo. Es injusto que un agente aduanal le pida a un cliente pague el precio de las mercancías porque le va a tocar reconocimiento por el tipo de material. Eso no es correcto. No está siendo objetivo el criterio del agente aduanal y estás haciendo pagar y desembolsar al importador algo que tiene un crédito de 45 días. ¿Sí? No está bien y eso es importante poder revisar bien y analizar la situación. ¿Sí? Nos vamos a la fracción sexta relativa a los gastos de transporte, seguros, gastos conexos que correspondan a la operación. Aquí estamos hablando, esta fracción séptima con la fracción novena, pues estamos hablando del tema de los incrementables. Entonces, eso es importante. Eso implicaría que también tienes que armar un soporte con la empresa de forwarder o con la naviera, para aquellos que trabajan directamente con naviera, si ustedes están contratando esos servicios y por ende si ustedes están declarando esa información en el campo de incrementable. ¿Sí? En la parte fracción séptima, si ustedes se fijan, dice contratos relacionados con la transacción de las mercancías objetos de la operación. ¿Sí? Hay una, hay una fracción específica con los contratos. Entonces, sí implica nuestra interpretación es, al mencionar de manera específica un contrato en la fracción séptima, es una obligación tener un contrato. ¿Por qué? Porque muchos lo confundimos con en la fracción novena. Dice, cualquier otra información o documentación necesaria para la determinación del valor en la aduana. Yo tengo la orden de compra, pero no tengo el contrato. Está bien. Si tienes la orden de compra, está bien. Pero acuérdate que quien te va a revisar es una autoridad mexicana. Y en las diferentes, tanto en el Código Fiscal como en las diferentes promociones de programas y certificaciones, etcétera, ustedes no me dejarán mentir, pero cuando tú presentas documentación en un idioma distinto al inglés, te van a hacer un requerimiento de información pidiéndote las traducciones simples si están en idioma inglés. Si están en otro idioma distinto al inglés, te van a pedir traducciones certificadas. Entonces, lo que te quiero decir es, no solo es la orden de compra, sino que la orden de compra, que, que por cierto carece de un formato oficial, pudiera ser un documento, sí, pero es voltear a ver todos los esquemas para asegurar que pueda ser tomada en cuenta para soportar el valor en aduana de las mercancías. Lo que nosotros estamos diciendo es, como si tienes una fracción específica, que es la 7 que habla de contratos, la recomendación es, sí o sí, tienes que cumplir un contrato. Si además del contrato le complementas con una orden de compra, está bien, está mejor. Pero el contrato para nosotros sí es obligatorio. Nosotros sí lo estamos pidiendo como una obligación para efectos de poder asegurar que se cumpla con las formalidades y las obligaciones del artículo 81 del reglamento a la ley aduanera. ¿Sí? Eso es importante para que ustedes lo consideren y esta es la parte del artículo 81. Vamos muy bien, ¿sí? Vamos muy bien. Aquí nada más, en el tema de la regla 151, yo nada más quiero resaltar la parte de
Ujú. La parte de la fracción quinta. La fracción quinta dice, cuando la información declarada en la documentación anexa a la manifestación de valor contenida en el anexo 1 hubiere sido incompleto con datos inexactos, deberá de generarse un nuevo formato en la BUSEM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos antes de la modificación a esta regla, sí hablaba de que teníamos que pagar una multa y teníamos que, para poder corregir la manifestación de valor electrónica, ya teníamos que haber adjuntado el comprobante de pago de la multa. ¿Sí? Esta fue la modificación que se hizo, por la cual ahorita ustedes pueden timbrar manifestaciones de valor en el afán de hacer pruebas y de poder dominar el procedimiento interno de cómo se va a quedar y cómo se va a llevar a cabo. Sí, eso es lo único que de mi parte yo quería resaltar aquí. Bien, ahora, ya comenté el tema de la regla 142, porque para mí era importante que lo entendamos. Digo, de todos modos, si existe alguna duda o pregunta, la vamos a poder comentar, no hay ningún tema. Ya vimos todo este tema y a mí me gustaría que nos den la oportunidad, aquí yo me equivoqué, es módulo 3, no es módulo 2, pero bueno, es un error de forma. Les queremos presentar, si ustedes nos lo permiten, hemos trabajado de la mano muy fuerte en el tema de poder presentar una solución a ustedes en el afán de poder asegurar la correcta transmisión de una manifestación de valor. ¿Sí? Hoy en día, con la frase que les presenté de los cambios, es importante que entendamos que lo tenemos que ver así. Eh, Hace poco estaba viendo, bueno, no la vi, la verdad, porque sería mentira, pero ya la he visto muchas veces. Pero hace poco estaba viendo que estaban pasando la película de Robocop, de los años, si no me equivoco, son de los noventas, ochentas, noventas. Y estaba, cuando le estaba cambiando de canal, estaba viendo donde había una junta de dirección, estaba todo el consejo administrativo, y había una secretaria anotando con la máquina de escribir y me quedé pensando y dije, ¿cuánto hemos realmente evolucionado con la tecnología en cuestión de hoy en día cómo se hace este proceso? ¿Verdad? Yo tengo conferencias con clientes extranjeros que probablemente ellos no sepan muy bien inglés y tienen su traductor en vivo y pues automáticamente les está traduciendo en chino o en japonés el tema para poder asegurar o en coreano lo que estamos queriendo decir nosotros, ¿verdad? Entonces, necesitamos migrar a un esquema de IT, considero yo, y que precisamente nosotros hemos desarrollado el sistema File. El sistema File lo que tiene es que es un sistema inteligente que busca generar y transmitir la manifestación de valor electrónica y que me voy a permitir nada más mostrarlo de manera muy breve para, obviamente, lo que vamos a hacer es que si alguien de ustedes tiene interés de conocerlo más a detalle, les pediríamos que nos mande un correo, ahorita vamos a dar las instrucciones y todo esto, pero pues que nos manden un correo y o con gusto podemos enseñar un demo y precios, cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, aquí estamos proyectando en pantalla el sistema File, lo que significa. File es un sistema que está colocado en una página web dentro del servidor de nosotros, lo que significa, y corríjanme aquí mis compañeros de IT si digo algo que no es, pero el sistema no es una base de datos que se tenga que instalar en el servidor de ustedes, ¿sí? Sino, ¿por qué? Porque ustedes saben que el comercio exterior constantemente se está actualizando. Entonces, al actualizarse, tenemos que reaccionar rápido y de manera inmediata con las actualizaciones que la misma autoridad nos esté dando. Esto hace que el sistema sea web y que al ser web lo hace seguro. No es una base de datos. ¿Por qué? Porque el sistema lo que va a hacer es que va a respetar la información que tú tienes resguardada en tu servidor. Simplemente es que nuestro sistema es un intermediario entre Busem y el cliente.
¿sí? Es decir, al ser intermediario no guarda información, únicamente lo que guarda es la información mínima de la transmisión o el texto que se tiene que hacer para la transmisión con BUSEM, pero los contratos, este, las facturas y todo lo demás, lo sigues almacenando desde tu servidor donde operas, ¿sí? Lo que hace que el sistema sea más seguro y que el proceso sea íntegro para efectos de proteger lo que reconocemos que para cualquiera de nosotros es una información confidencial, ¿sí? El sistema, nosotros les vamos a dar un administrador y 5 usuarios. Es algo que nadie está haciendo. Todos te están limitando en cantidad de usuarios. Nosotros lo estamos, así, sí lo estamos limitando, pero hasta 5 con un administrador. El sistema está basado y está complementado, pues lo que muchos de nosotros hemos escuchado en inteligencia artificial para poder hacer un sistema inteligente. El sistema principalmente tiene diferentes paneles. Puedes tú generar la manifestación de valor de manera manual, ¿sí? Tú puedes generar la manifestación de manera manual, lo que significa que es como si estuvieras en BUSEM. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando este sistema tú te conectas en web services. Web services es una manera mucho más pronta de poderte comunicar con BUSEM. Si tú ingresas a BUSEM de manera manual, la diferencia es que dependes o son características tecnológicas diferentes a lo que esperes trabajar con BUSEM, a lo que esperas trabajar con web services. Aunque hagas la captura de manera manual aquí, está trabajando en un esquema de web services. No es el esquema tradicional de manual de entrar a ventanilla y poder timbrar una manifestación de valor. Nos ha pasado el caso como ayer, que estábamos haciendo ejercicios donde capturábamos la manifestación de valor de manera manual en BUSEM y de manera manual aquí. Y el procedimiento del tiempo es incomparable, o sea, es mucho más transparente y rápido en web services que directamente de manera manual, ¿sí? Eso es importante. Entonces, manera manual es una forma de hacerlo, manera de archivo M, que es la manera que nosotros recomendamos más. Acuérdense que con las reformas a la ley aduanera desde el 2012, toda la información de nuestras operaciones, de los pedimentos, la tenemos de manera electrónica. El manera electrónica significa que nosotros, cuando tu agente aduanal te genere la proforma del pedimento, te lo va a compartir con un archivo M. El archivo M, que es un archivo electrónico, lo vas a subir al sistema y el sistema lo que va a hacer es precapturar con la información del pedimento la manifestación de valor. Vas a tener que complementar información adicional, ¿sí? La vas a complementar y el sistema está hecho para que antes de timbrar adjuntes información, automáticamente te va a convertir la digitalización y los DPIs que pide BUSEM sin necesidad de que tú tengas que mandar imprimir un documento, lo escanees y hagas la prueba de si sube o no, ¿sí? Entonces, el archivo M es la opción más rápida y que nosotros recomendamos. Sin embargo, por proceso, sí tenemos que dejar la opción de manual para aquellos que la quieran manejar así. De manera breve, vamos a ver un ejemplo dentro de la base de datos que nosotros tenemos eh, y que preparamos para efectos de esta sesión, ¿sí? Actualmente, como bien les decía, la manifestación de valor ya la puedes estar haciendo pruebas, porque sí es importante que conozcas cómo vas a operar y qué impacto vas a tener en la cadena de suministro por este documento. La intención de nosotros es que el proceso se blinde y se haga bien a la primera con esta implementación. El proceso prácticamente se divide en 5, como lo pueden ver en la parte de arriba. Datos de manifestación de valor, información del COBE, valor en aduana, adjuntar documentos y el sistema te da una vista previa para que hagas un proceso de validación y finalmente puedas timbrar tu manifestación de valor. En los datos de manifestación, aquí pueden observar, estamos haciendo un ejemplo con una empresa de nosotros, que es, te pide capturar los datos del RFC, los datos del nombre y la razón social de la empresa,
y los RFCs de consultas que por parte del agente aduanal tengas que dar de alta para cumplir con la obligación de la fracción tercera del artículo 59. ¿Sí? Toda esta información, cuando ustedes contraten la licencia, se les va a compartir un checklist, lo que implica que se va a personalizar y a configurar su base de datos de acuerdo al perfil de su operación. Es decir, que hay información que únicamente se va a hacer por primera vez. El sistema está hecho por catálogos de tal manera que ustedes puedan seleccionar y habilitarlo más rápida y evitar la captura manual, lo que implique que existan errores. ¿Sí? ¿Qué más? Adicionalmente, y una vez pasando eso, cuando tú capturas o cuando tú integras la información del archivo M, automáticamente el sistema te pobla la información como lo estás viendo en pantalla, que el número de COBE, que el método de valoración, quién es el destinatario, el emisor, etcétera. ¿Sí? Porque, repito, en este tipo de documentación, lo que tenemos que hacer es evitar la manipulación y dedicarle más tiempo a la validación. El sistema al momento de subirlo con el archivo M, este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo ya hecho, ¿sí? Pero no es otra cosa más que poner adjuntar al archivo M, lo adjuntas y automáticamente ya te da la información del COBE. Repito, lo que estamos buscando hacer nosotros es que la manipulación a la información sea lo menor posible para efectos de poder asegurar que hay errores, ¿sí? En este caso aquí, automáticamente el COBE viene en el pedimento, el tipo de método de valoración viene en el pedimento, el Incoterm viene en el pedimento, la vinculación, si sí o si no, de los proveedores viene en el pedimento. Entonces, todo ese tipo de información se va, se va por default, número de pedimento, patente de aduana, viene en el pedimento, lo que implica que exista una menor manipulación por parte del usuario o de la persona responsable para la transmisión de la manifestación de valor. ¿Sí? A partir de ahí, si hay información que se tiene que agregar, estamos de acuerdo que entraríamos en un tema, por ejemplo, de los precios de las mercancías, ¿sí? Los decrementables, etcétera, que toda esta información, repito, conforme al número de pedimento que tú vayas a agregar, en este caso, en este pedimento no teníamos incrementables, por eso se ve vacío, el caso de decrementables tampoco tenemos, por eso se ve vacío, ¿sí? Y aquí viene información en relación con el precio pagado de las mercancías. Este lo jala de la factura y únicamente el sistema te va a pedir que tú pobles la información que está faltante, por ejemplo, como fecha de pago de las mercancías, el tipo de moneda en caso de aplicar y cosas así, ¿sí? El sistema no te va a dejar timbrar, te va a estar mandando alertas para los campos obligatorios y tiene que estar llenado perfectamente para efectos de que tú puedas proceder con el timbrado de la manifestación de valor. Acuérdense que no todos los campos aplican. Por ejemplo, el compenso pago o el precio por pagar, ¿verdad? Que en este caso lo estamos dejando así, en precio por pagar, porque esta mercancía se pagó a crédito y se estaría pagando, o bueno, se pagó posterior al pago del pedimento de importación. ¿Sí? ¿Qué más? En cuestión en cuestión del proceso, estaríamos pasando a la parte de la declaración del valor en aduana, que esta información también se extrae directamente del archivo M, únicamente es para validación y hay que asegurar bien que la información esté declarada en los datos que le correspondan. ¿Sí? Posteriormente, y después de eso, pasaríamos al siguiente punto, que es el adjuntado de los documentos. Si pudiéramos hacer un ejercicio, estaría bien de cualquier documento, pero si no nos deja, por tema de que está guardada el ejercicio o el ejemplo, ustedes, el sistema lo va a jalar desde la ruta que ustedes tengan. Ustedes lo van a llevar a la ruta donde ustedes lo van a poner. Aquí automáticamente el nombre del documento está configurado al artículo 81 del reglamento a la ley aduanera y ustedes al seleccionar el documento a color, con hojas, etcétera, eh, el sistema lo que hace es convertirlo de manera automática en términos de lo que espera BUSEM. Para los que no conocen BUSEM, BUSEM no permite archivos a color, no permite hojas en blanco, no permite este, eh,
hojas o tienen que ser en 300 dpi, por ejemplo, y los pesos de los archivos no pueden superar los 3 megas. Entonces, si tú vas a adjuntar un contrato, pues obviamente es estar midiendo que efectivamente nos permita el poderlo validar por parte de la misma ventanilla. El sistema ya tiene la conversión automática y lo que hace es que te va a permitir al final poder revisar el inventario de documentos con los cuales tú vas a presentar para efectos de la manifestación de valor electrónica. En ese momento que tú llegues ahí, tú puedes guardar documentos y se genera un folio de manera interna. El sistema, como es el caso de aquí, te va a permitir a ti el poder salirte, ir a comer, regresar, volver a validar tu manifestación y timbrar tu manifestación de valor electrónica. ¿Sí? Antes de eso, al momento de guardar, te va a permitir ver una vista previa. Esa vista previa lo que hace es esto, que hagas un último doble check de la validación, de la transmisión de la información y que la misma se encuentre de manera correcta. Si la misma se encuentra de manera correcta, vas a proceder con la validación, perdón, con el timbrado y te arroja un archivo en TXT en donde esa información automáticamente tu agente aduanal este, se estaría volteando a ver para poder transmitir dentro de tu operación de comercio exterior. Realmente el desarrollo es muy sencillo, pero lo que nosotros estamos buscando es que la manifestación de valor se transmita en un tiempo, en un inicio, entre 5 y 10 minutos por manifestación de valor. Si tú lo comparas contra el llenado de la manifestación de valor dentro de la ventanilla, sí te puedes llevar un tiempo multiplicado por unas 3, 5 veces más. Y lo que hace aquí es que no es un repositorio, ¿sí? Aquí está ya como tal, te arroja tus datos completos y tu descarga del archivo XML. Y obviamente lo que los ingenieros en IT mencionan es que hay un dashboard. Un dashboard es un resumen de todas las transacciones que estás haciendo y con todos los pendientes que tú estás llevando a cabo. ¿Sí? Este file, el sistema que nosotros desarrollamos para asegurar el cumplimiento, eh, tanto en tiempo como en forma, relacionado con el tema de la manifestación de valor electrónica. ¿Sí? Eh, Hasta ahí me gustaría nada más sí comentar eh, la importancia de poder migrar a bases de datos que nos permitan todavía hacer las cosas de una manera más eficiente y más productiva. El sistema está hecho para que en caso de alguna falla tengas un acceso de generación de ticket y personal de IT te estará dando seguimiento para efectos de atender con prontitud. Cuando tú adquieres la licencia para terminar con ese punto, se te da una sesión de capacitación con respecto al uso de la plataforma y la mejor forma de trabajo para que cumplas con el tema de la manifestación de valor electrónica, ¿verdad? Otra de las cosas que suceden en el web services o de este tipo de servicios es que nosotros estamos obligados a actualizar el sistema en caso de que la autoridad lleve a cabo una modificación. Obviamente esto es de manera automática y esto nos pueda permitir a ustedes el poder continuar con el cumplimiento de esta obligación, ¿verdad? Hasta aquí estaríamos terminando la sesión programada del día de hoy. Prácticamente son la 1:30, que es el tiempo que estábamos contemplando nosotros para efectos de este tema, y agregarle un poquito más de preguntas y respuestas que me parece que sí hay, ¿verdad? Entonces, si les parece bien, vamos a ver algunas preguntas que dicen aquí. Bueno, voy a leer algunas preguntas que vienen en el chat de la sesión. Dice, la BUSEM no está lista, nosotros no hemos hecho pruebas y la aduana 071 no está dada de alta. No hemos podido hacer pruebas por esta aduana. Sí, sí es un tema que pudiera surgir. Nada más sería bueno saber cómo estás haciendo las pruebas. Sí, sí se está cayendo BUSEM, es una realidad. De hecho, cuando tú timbras una manifestación de valor y te arroja se tarda en timbrar, es por un error que está sucediendo en BUSEM. El sistema te avisa cuando BUSEM se cayó, ¿sí?
o bueno, te daría una alerta donde prácticamente el error deriva más bien de Busem. Eso es importante porque precisamente, por ejemplo, ayer estábamos haciendo nosotros una prueba para esta sesión y, y se estaba retrasando la transmisión del adjunto de los documentos y de la firma por un tema de Busem. Después supimos que Busem estaba caído, pero sí puede suceder. Entonces, sí es importante, es muy diferente el comentario que nuestra compañera Jessica está haciendo ahorita a que el día 1 de abril quieras timbrar y ni siquiera sepamos cuál es el motivo del error, algo que puede retrasar la operación de comercio exterior. Dice, ahí viene otra pregunta que dice, nuestro programa es a consignación, maquiladora pura. ¿La manifestación de valor será obligatoria para operaciones virtuales? Si es así, sería obligatorio la transmisión del COBE para los virtuales. Sí, efectivamente. Acuérdense que la manifestación de valor electrónica en un inicio aplica para la importación y al día de hoy yo no tengo un fundamento legal, perdón, para decir que no aplica la manifestación de valor en virtuales. Salvo que surgiera algo, lo entendería, pero ahorita de momento aplicaría para todo. Dice, para el caso de muestras sin valor comercial en la manifestación, el pago lo metemos como compensación o qué documento le podemos pedir al proveedor. Bueno, para empezar, cuando se trate de este tipo de mercancías, la recomendación que nosotros estamos haciendo operativamente hablando es que la importación se haga por medio de empresa de mensajería con pedimento global. Si no se puede hacer porque es una mercancía sensible o porque la empresa de paquetería no la quiso llevar a cabo, pues definitivamente aquí lo que creo que tienes que hacer es declarar el método de valoración 6 como último recurso y no tendrías que estar soportando detalles como contratos o bien pagos de las mercancías porque no te va a aplicar. En este caso, a lo mejor valdría la pena nada más ver sí qué documentación más podría ser, pero con la declaración del método de valoración 6, sin un contrato y sin comprobantes de pago, creo que podría ser lo suficiente para efectos de este tipo de operaciones. Adicionalmente, considerando que la opción siempre sería meter este tipo de mercancías con empresas de paquetería con pedimento global para efectos de no estar teniendo que declarar por parte de la empresa o hacer un pedimento, sobre todo para mercancías que son de muestras y que no tienen valor. Dice, hola, ¿tendrán algún machote de referencia al contrato con los puntos revisados por la autoridad? Sí, sí lo tenemos. Aquí están nuestros datos. Si nos puedes, por favor, compartir un correo, yo lo reviso contigo y comentamos el tema. En el caso de documentos para el archivo de importados, creo que se está exagerando ya que no están pidiendo fotos de las instalaciones, fachada, vehículos y gente trabajando. Ahora están pidiendo en PowerPoint esa información que la autoridad pide. Están pidiendo XML de facturas. En su momento no existe el XML y va a llegar el momento en que van a ser imposible cumplir con la obligación a ojos del agente aduanal y menos de la autoridad. Eso nos dice Gerardo. Sí, por eso quise detallar ese tema de la naturaleza de la 1414, de la regla 3142 y del artículo 81 del reglamento, porque yo también he visto eso. Tengo casos donde hay agentes aduanales que les están cambiando las fracciones arancelarias a los clientes, pero son empresas IMEX y están certificados en IVA. Entonces, tuvimos que entrar en conferencia con el agente aduanal porque el agente aduanal decía, yo ya tengo un embarque ahorita, yo ya no voy a operar con la fracción arancelaria anterior y voy a operar con la fracción arancelaria nueva. Le digo, le decíamos en la conferencia al agente aduanal, mira, sí te entiendo, pero también entiende el otro lado del proceso. Al ser una empresa IMEXisiva, tiene que cumplir con la ficha de trámite 62. Tiene que avisar con 30 días de anticipación al SAT que va a hacer uso de ese beneficio de esa certificación porque no la tiene registrada. Aparte, no venía pagando nada, estaba exenta y ahora va a pagar un 5%. Tenemos casos del 10%, del 15%, del 25%. Entonces, y aparte tenemos casos donde ahora le toca que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Mientras la mercancía no salga del puerto o del aeropuerto, va a tener que estar pagando almacenajes y demoras en caso de ser necesario. Entonces, creo que nada más con esa explicación, Gerardo, sí valdría la pena que revisemos muy bien la acotación de cada regla, porque sí estoy de acuerdo. Hay que fundamentar bien
de dónde surge esa obligación y ver si sí le compete al agente aduanal o no. En el caso que manden parcialidades de la orden de compra en una factura, en la manifestación debo subir algún documento adicional, el contrato. Yo aquí es algo que yo te digo siempre. Por eso hemos tenido muchas consultas en cuestión de la orden de compra. Si tienen que estar firmadas por las dos partes, qué consideraciones o requisitos mínimos consideramos para la orden de compra. Por eso nosotros regresamos al tema del contrato, porque es que el contrato, si ustedes se fijan en la orden de compra, no tenemos un formato oficial. En este caso de las parcialidades, yo te diría que el contrato. El contrato va a aclarar perfectamente la relación legal entre las dos partes y va a aclarar temas de Incoterms, términos de pago y todo eso, que es lo que finalmente la autoridad está buscando, ¿verdad? Aparte de que también hay, en la orden de compra, ustedes tendrían que asegurar, vincular la orden de compra con la factura que a su vez está declarando en el pedimento de importación. Si esa orden de compra no tiene una vinculación que la ligue a la factura que estás declarando en el pedimento de importación, personalmente, pues no hay materialidad, porque ¿cómo te puedo relacionar la orden de compra contra la factura? Por la descripción de las mercancías pudiera ser, pero finalmente sí es un tema que en mi punto o en mi opinión quedaría a criterio, ¿verdad? En la misma pregunta sobre las POs abiertas para la materia prima, para mí es el contrato, dice qué tan obligados estamos en compartir todos los documentos de la regla 3142 a nuestros clientes virtuales. Este es todo un tema. Este sí es un tema, sí es un tema que hay que revisar más a detalle. Eh, no es un tema como tal de este curso. Eh, si gustas, mandarme un correíto y te puedo ayudar en darte la recomendación que nosotros estamos haciendo, porque la 3142 sí habla de que ahora tus clientes te pueden pedir información para asegurar la trazabilidad desde la importación temporal, ¿verdad? Entonces, si es un tema que se tiene que revisar, definitivamente sí. ¿Hay alguna directriz a seguir para la entrega de documentación? Pues no, nada más es ponte de acuerdo con tu agente aduanal, pero sí hay que ver bien dónde están las responsabilidades y tratar de entender de dónde surge el fundamento legal, ¿verdad? Dice, ¿me pueden confirmar que es correcto que el agente aduanal solicite la opinión de cumplimiento del representante legal? Sí sí puede ser ese tema. Sería cuestión nada más de revisarlo con la 1414. Voy a revisarlo de manera rápida, perdón. Pero sí pudiera ser un tema ahí de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte del agente aduanal. Y este tema no es de ahorita, sí ya tiene tiempo. Incluso los programas y certificaciones también te piden y van ya con el tema de proveedores y clientes y van con el tema de los representantes legales que tengan sobre todo poderes de actos de dominio o tengan alguna vinculación directa en puestos como consejo de administración, socios y accionistas. Entonces, pues sí es importante revisar ese tema. Yo creo que sí sería contestando la pregunta de manera puntual para efectos de cumplir con las obligaciones. Sí, desafortunadamente, dentro de los cambios que hemos sufrido en los últimos años, no se limita solo a la empresa, sino ya va más allá, extendiendo a la cadena de suministro, que de hecho, si ustedes recuerdan, mucho de los cambios o del objeto del cambio de esta reforma es eso, incluir a todos los que participan en la operación para hacerlos responsables sobre el tema de la omisión o la evasión fiscal, ¿verdad? Pues bueno, creo que estamos terminando. Me parece que son todas las preguntas. Estamos en muy buen tiempo, son las 10:40 de la mañana. Agradecerles a todos los que se conectaron. Vamos a subir, en un momento vamos a subir nuestra sesión a nuestro canal de YouTube para lo que lo puedan consultar. Y con toda confianza, si ustedes consideran que quieran tener una sesión especial para conocer mejor de nuestro sistema, con toda confianza se pueden comunicar directamente conmigo y yo estaría programando las sesiones con cada uno de ustedes. En mi opinión, es un buen tiempo. Consideramos nosotros que a partir de la segunda quincena de marzo se va a saturar y para no retrasar instalaciones y configuraciones, consideramos siempre no solo eh, con la documentación, que sí es lo más importante, los contratos y todo, pero estar listos para poder operar
en tiempo y forma a partir del primero de abril. ¿Verdad? Pues sin mayor detalle, les queremos agradecer nuevamente. Que tengan eh, jueves, excelente jueves de febrero, caluroso jueves de febrero, pero les agradecemos mucho a todos los que trabajamos a nombre de nuestra marca. Les queremos agradecer, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Hasta